Hola a todos, aquí Z-Dolph. Hoy día, tal como ven en el título, es momento de dar mi punto sobre un tema que se debate demasiado. Comencemos. Cuando el personaje de Raditz es integrado al universo de Dragon Ball y se presenta hacia Goku, se refiere a él como Kakaroto y que es idéntico al padre. También mencionándole que tenía como misión exterminar a los seres del planeta Tierra. Tras mostrar su cola y Goku descubrirla, Raditz supone que por fin lo ha identificado, cosa que Goku no logra, en lo que Raditz le pregunta si recibió un golpe muy fuerte en la cabeza. Goku se lo afirma, y el maestro Rochi le recalca sobre el pasado y su carácter violento y agresivo, pero que tras el accidente cambió esa conducta, que lo volvió dócil y tranquilo. A partir de ahí, Raditz le cuenta que él no es del planeta presente, que nació en Bellita, de la familia Saiyajin. Asimismo Raditz mencionando su nombre y contándole que es su hermano mayor, y que claramente Goku fue enviado a la Tierra con la misión de exterminar a los seres, y que al ser un bebé, tuvieron que enviarlo a un planeta débil. Tiempo después Toei haría un especial sobre la raza Saiyajin, donde la última escena de Bardock, el padre de Goku, confrontando a Freezer sería incluida en el manga por Akira Toriyama. Aunque para entonces Bardock se mostraría como alguien frío igual que sus compañeros, así como decepcionándose del bajo poder de Kakaroto. Décadas después Toriyama reescribiría el pasado de la familia de Goku en el que se integraría su madre Gine. Este manga Dragon Ball Minus además sería adaptado al inicio de Dragon Ball Super Broly, en el que el carácter de Bardock sería distinto, quien sospechaba desde un principio que había algo malo en que Freezer solicitara reunir a todos los Saiyajin al planeta Vegeta. En este caso Goku, en lugar de ser un bebé, llevaba 3 años dentro de la incubadora, pero preocupado por su hijo tras la sospecha que tiene sobre Freezer, decide robar una cápsula para enviarlo a otro planeta por su seguridad. Por lo que la prioridad de ellos no era que conquistara la Tierra, y cosas como estas contradicen después a Raditz al preguntarle a Goku si no lo reconocía, cuando Goku estuvo dormido durante años en una incubadora. Aunque Raditz tampoco podía saber si Goku fue enviado a la Tierra para conquistarla o mantenerse a salvo, puesto a que sus padres tampoco podrían habérselo comunicado por el rastreador debido a que Freezer podría haberlos escuchado, y tanto Raditz, Vegeta y Nappa no regresaron al planeta Bellita, el cual fue destruido. Pero también, aparte de las palabras del maestro Rochi, en el manga de Yako se nos evidencia que Goku también tenía un carácter agresivo, pero gracias a las habilidades del abuelo Gohan pudo contrarrestarlo. Por lo que podría concluirse que sin el golpe es probable que Goku hubiera sido malo, pero más por instinto salvaje y porque enfrentaría un trauma por el abandono repentino de sus padres. El golpe eliminó eso. Bardock se pudo ablandar gracias a Gine, y Goku quizás podría haber sido conducido a tener un carácter amable, no tan inmediato, sino rodeándose de quienes le enseñen los valores, ya que el golpe lo hizo como su madre. Además podemos tener a Raditz como ejemplo, que terminó siendo alguien malvado pese a tener una madre amable. Los padres de Goku también al enviarlo le dicen que sobreviva, no que destruya, algo que reflota en la saga de Granola cuando Goku oye la voz de su padre, pero tratándose de un niño pequeño, no bastaría tampoco un poco de tiempo compartido para construir su futuro carácter. Con el tiempo aún estaría desarrollándose, y quizás Gohan podría haber aportado suficiente, pero accidentalmente Goku podría matarlo convirtiéndose en Ozaru al ver la luna llena, ya que aunque sus padres le dijeron que no mirara la luna, tampoco es algo que Goku evitaría intencionalmente. Y Goku generalmente se quedaría donde siempre debido a que le interesaría más alimentarse, ya que ni siquiera le habrían enseñado a volar, hasta que Bulma llegaría por él. Por lo que Goku sin la reescritura de la historia de sus padres, podría haber sido malvado en su totalidad, mientras que después de la reescritura de Toriyama, podría ser más bien un guerrero orgulloso queriendo desafíos, casi como el original con menos amabilidad, y que con las personas indicadas podría empezar a moderar ese carácter. Ya que en el camino podría encontrarse a la Patrulla Roja, y no podría contra ellos, entonces Goku necesitaría el entrenamiento de maestros como en la historia original con Rochi, Karin y Kamisama, solo que acudiría a ellos más tarde, porque no se cruzaría con la Patrulla Roja por buscar la esfera de 4 estrellas de su abuelo adoptivo, sino que irían por él. Hasta aquí llega al menos la visión que tengo yo de esto. Si te gustan las historias alternativas sobre Dragon Ball, también hay muchas en este canal con más de una parte para que disfrutes. Hasta la siguiente.